La perspectiva de género constituye una herramienta fundamental para el acceso a la justicia de las personas usuarias que tramitan los procesos laborales en la unidad laboral de la defensa pública. En primer lugar, debemos comprender qué es la perspectiva de género. Esta propone la distinción entre dos conceptos, el sexo y el género. El sexo como lo biológicamente dado, que designa características biológicas de los cuerpos. Por su parte, el género es una construcción social, un conjunto de características, actitudes y roles sociales, cultural e históricamente asignados a las personas en virtud de su sexo. La perspectiva de género va a cuestionar el paradigma de único ser humano, neutral y universal, el cual ha estado basado a lo largo de los años en el hombre, varón, blanco, heterosexual, adulto, no indígena y sin discapacidad, y en los roles que se le atribuyen dentro de este paradigma. Por eso es que la perspectiva de género no se trata de un método enfocado única y exclusivamente en las mujeres, sino que debemos verla como una estrategia que nos permite ver a todas las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía. Las personas abogadas de asistencia social tenemos el reto, la obligación de aplicar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso laboral, incluso en aquellas etapas previas, donde abordamos y entrevistamos a la persona usuaria por primera vez para obtener información valiosa que nos ayude con la interposición del proceso, aplicando una escucha empática y una comunicación asertiva en todo momento, identificando situaciones dentro de las relaciones laborales que puedan constituir conductas discriminatorias. Posteriormente, implementamos también la perspectiva de género en las restantes etapas del proceso, que sería la redacción de los hechos y el escrito de demanda, la determinación del derecho aplicable, la revisión de instrumentos internacionales como la CEDAW, como la Convención Belém do Pará, también la revisión de convenios e informes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Aplicamos también la perspectiva de género al formular las pretensiones, es decir, qué es lo que vamos a pedir en ese proceso laboral, en la argumentación en la audiencia y también en la etapa recursiva. Esto con el fin de visibilizar ante la persona juzgadora que va a decidir el caso esos contextos de desigualdad y discriminación a los que hacíamos referencia y a los cuales se exponen nuestras personas usuarias. En resumen, y utilizando los aportes de la maestra Marcela Lagarde, a los cuales hacía referencia anteriormente, la perspectiva de género implica, por un lado, una crítica a esa visión exclusiva del mundo que se ha dado a lo largo del tiempo con predominio de clave masculina, y por otro lado, una relectura y una resignificación de la historia, de la sociedad, la cultura, incluso la economía y la política. De lo que se trata entonces es de que podamos hacer relecturas, resignificaciones y además reconceptualizaciones que nos permitan un análisis diferenciado del mundo y de la realidad. ¿Con qué fin? Con el fin de poder actuar sobre ella, con el fin de poder transformarla mediante la práctica de relaciones igualitarias y no discriminatorias. Al aplicar la perspectiva de género y ser conscientes de los contextos de desigualdad y de discriminación a los que se exponen nuestras personas usuarias, damos una respuesta a las necesidades de ellas con compromiso, con conciencia social y con humanismo. Demostramos interés y una actitud proactiva y asertiva, elementos que forman parte de nuestras competencias como abogadas y abogados de asistencia social de la defensa pública. Para entender mejor cómo podemos implementar la perspectiva de género en un proceso laboral, vamos a dar el siguiente ejemplo.
el despido laboral de una víctima de violencia doméstica. Lo primero que debemos hacer para este abordaje es conocer el contexto y la estadística. Por ejemplo, debemos conocer que según datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, en la última década se han solicitado en promedio por día 133 medidas de protección, donde el 80% de las víctimas solicitantes de estas medidas son mujeres. Lo segundo que debemos tomar en cuenta es ser empáticos al analizar esta realidad. Al hacerlo, nos damos cuenta de que esto es una cifra alarmante si se toma en consideración que desde diversos instrumentos internacionales, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará, el Estado costarricense tiene la obligación de garantizar espacios para las mujeres libres de violencia y discriminación, donde se garantice un ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad y en respeto de su dignidad. Debemos también tomar en consideración para el abordaje que durante mucho tiempo se entendió que la violencia doméstica no debía trascender el ámbito privado, correspondía a una esfera íntima donde el Estado no debía tener injerencia. Posteriormente cambia esta concepción y el Estado asume una actitud activa en una sociedad donde se demanda protección ante la problemática de la violencia intrafamiliar. Es desde esta segunda mirada que se asumen compromisos estatales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la cual tiene repercusiones directas en sus vidas, pero también consecuencias indirectas, a las cuales debemos prestar especial atención en el contexto de las relaciones laborales. Implementar la perspectiva de género en este caso implica conocer que la Organización Internacional del Trabajo apunta como parte de estas consecuencias indirectas de la violencia en la vida de las mujeres, el estrés, diversos traumas y afectaciones de índole psicológico que inciden en la capacidad de laborar, con repercusiones en la producción, así como en la economía de la organización empresarial. A estas consecuencias indirectas debemos prestar especial atención quienes figuramos como abogadas y abogados de asistencia social. Cuando se nos relate un caso de una mujer relacionado con un despido sin responsabilidad patronal, donde la falta de la persona trabajadora obedezca, por ejemplo, a ausentismo, a bajo rendimiento, al no cumplimiento de metas, a llegadas tardías, por mencionar algunas, debe analizarse si las mismas son consecuencia de violencia doméstica y si además la parte patronal de previo al despido tenía conocimiento de esta situación. En estos casos podemos valorar la posibilidad de interponer lo que llamamos un proceso especial de protección por discriminación, donde se alegue la nulidad del despido, donde se solicite la reinstalación de la persona trabajadora con el pleno goce de todos los derechos, así como los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que se dé la efectiva reinstalación. Cambia entonces bajo esta mirada lo que se pudiera pedir en un proceso de fuero especial de protección, que es este que acabo de mencionar, y uno donde únicamente se discuta la falta, pero sin tomar en consideración esta mirada de falta atribuida a la violencia doméstica que ha experimentado la trabajadora. Es importante también mencionar que el convenio 190 de la OIT, que es el convenio sobre la violencia y el acoso, que aún no ha sido ratificado por Costa Rica, pone de manifiesto la necesidad que existe de regular esta materia. Este convenio reconoce la necesidad de que en los lugares de trabajo deba contarse con una política sobre violencia y acoso, y también contempla la relevancia de tomar en consideración estas problemáticas y los riesgos psicosociales de ellas derivadas,
en la gestión de la seguridad y la salud en el empleo. Para concluir, la erradicación de la violencia doméstica es un asunto que nos compete a todas las personas como sociedad. Debemos, en nuestro caso, desde la Unidad Laboral de la Defensa Pública, al plantear desde un inicio la estrategia del caso, en asuntos donde la trabajadora sea despedida y sea víctima de violencia doméstica, tomar en consideración que el proceso especial por discriminación al que hacíamos referencia constituye una vía sumarísima para el acceso a la justicia de estas usuarias del servicio público que brindamos, cuando el contexto de violencia sea la causa originaria del despido.